dado las 7:30 de la mañana, cuando Diego Olivares, inspector del Grupo de Homicidios del Departamento de la Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de Cantabria, salía de su casa. 3 días a la semana se obligaba a correr durante 40 minutos, pero esa mañana lo que el cuerpo le rogaba era descanso. 4 horas antes ponía fin a la jornada del día anterior con la detención de un individuo que había matado al amante de su mujer, dejando el escenario del crimen preparado para que la policía concluyera que se trataba de un robo que había salido mal. A veces la providencia echa una mano. O quizás solo se tratase de la propia desesperación del asesino. En su afán por revolver el vehículo de la víctima, deshacerse de su cartera unos metros más allá, no muy lejos para asegurarse de que la policía la encontrara, y de hacer lo propio con el teléfono móvil, que no se localizó, olvidó registrar más a fondo. De haberlo hecho, hubiese descubierto otro viejo móvil con una curiosa característica. Tenía un contacto, solo uno, el de su propia esposa. Si buscaba algún indicio de su infidelidad, este era. Horas más tarde, se convertiría en la pista que iba a conducir a los investigadores hasta su paradero. La detención tuvo lugar a medianoche en un bar que el sospechoso frecuentaba con asiduidad. No les llevó más de un par de horas que se derrumbara. Bastó con mostrarle el teléfono móvil de la víctima y el registro de llamadas y SMS a su mujer. Por si eso fuera poco, no supo dar una explicación coherente a los 2 cortes que lucía en su antebrazo. Tras unos intentos de negarlo todo, propuso que si tenían la certeza de que su mujer le había sido infiel con ese individuo, la investigaran a ella. Tampoco pronunció palabra alguna cuando se le aseguró que habían encontrado sangre en el vehículo, que contaban con una orden del juez para realizar una prueba de ADN y compararla con la suya. Una pequeña mentira a esas horas de la noche, pero que no tardaría en llegar. El sospechoso quedó en silencio durante unos minutos, la mirada perdida sobre la mesa, sus pensamientos en la persona que sería para él o para nadie. Poco a poco comenzó a hablar, culpando a su esposa de todos sus males. Es una auténtica zorra. No es la primera vez que... Usted, un asesino y un hijo de... La subinspectora María Pinta se contuvo a tiempo antes de dejar escapar lo que su indignación le sugería. Con la boca bien cerrada, abandonó la sala de interrogatorios. Su compañero aguardaba al otro lado. Sí, lo siento, dijo elevando la mano a modo de disculpa. No debo dejar que mis emociones aparezcan durante el interrogatorio, pero su cinismo y esa expresión de macho rancio me pueden. Ganas de romperle la cara no nos faltan a ninguno, pero no les debemos dar la satisfacción de que vean que nos pueden manipular emocionalmente. Sí, lo entiendo. Aunque vayan a la cárcel el resto de su vida, se lo tomarán como una victoria. Algunos sí. Olivares observó el rostro de su compañera. Lo que tenía de mujer menuda le sobraba de policía intuitiva y perspicaz. Has hecho un gran trabajo, ha confesado. El rostro de Pinta trazó una tenue sonrisa. ¿No ha sido solo cosa mía? No habían dado las 7:30 de la mañana cuando Diego Olivares, inspector del Grupo de Homicidios. Hemos escuchado un fragmento del audiolibro de la colección de Pinta y Olivares de nuestro compañero Federico Correa Gil de Viedma. En concreto, el título era No olvidaré tu rostro, es una de las obras de la serie que se han convertido en 4 libros. Hay 4 audiolibros. Como he escuchado es el primero, la primera de la serie. Y lo hemos escuchado en la voz de Eva Coy. Eva Coy es la persona a la que vamos a entrevistar ahora a continuación. Ella es actriz de doblaje, locutora en diferentes temas, porque ha trabajado tanto en publicidad como en doblaje, doblando no solamente temas de televisión o de cine, sino también videojuegos y haciendo cuñas publicitarias. Proviene del mundo de la danza, a la que se estuvo dedicando durante muchísimo tiempo,
y del teatro de la calle y la danza aérea, y también de la radio, esa radio que tanto ha alumbrado culturalmente en nuestro territorio desde los años 40 o 50, el mundo del doblaje y el mundo de la interpretación, porque cabe destacar que los dobladores, las dobladoras son actores en el sentido más amplio de la palabra, y nosotros tenemos una amplísima tradición que nos ha convertido y nos referencia en el resto del mundo como uno de los países donde mejor se dobla. Y de ello dan fe pues personajes tan destacados como Stanley Kubrick, o por qué no recordar a la Sigourney Weaver de hace poco en San Sebastián, haciendo ese merecidísimo homenaje a María Luisa Solá, que es su dobladora durante toda su etapa con películas en España. Pero desde el principio, actores españoles, actores provenientes sobre todo del teatro. Y esto es muy fundamental porque el teatro y el teatro clásico, igual que el teatro de Shakespeare, lo importante no era tanto el acting, el gesto, sino el texto y la declamación de ese texto, que era lo trascendental. Por eso la gente que proviene del mundo del teatro, y en el cine español tenemos a personajes tan destacados como Rafael Ribelles o Fernando Rey, Penagos, o actores más actuales como Ramón Langa o José Luis Gil, que han destacado fundamentalmente en el doblaje, o Amparo Villegas, o Nuria Mediavilla, hija del gran Pepe Mediavilla, o dentro del mundo de la publicidad, Constantino, Abilio, Héctor. Son personas que han hecho un arte del doblaje y de la locución. Decía Sócrates: habla para que yo te vea. Buenas tardes, Eva. Hola, buenas tardes. Encantado de tenerte aquí. Sabes que tenemos también a Federico, que es el autor de este texto que tú hemos puesto un pequeño clip. Muy buenas tardes, Eva. Un placer que nos acompañes aquí. Para mí es todo un lujo tenerte. Yo encantada, Federico, ya lo sabes. Aquí estamos. Bueno, fíjate que decía yo que el mundo del teatro, el mundo actoral, es fundamental para el doblaje. Muchas veces no sé si valoramos lo suficientemente que detrás de las voces que escuchamos dando vida a actores, en español, a actores, o en catalán, porque tú eres bilingüe, pues que esa presencia de voz tan fundamental es la que les da carta de naturaleza, y eso es lo que reivindicaba la propia Sigourney Weaver cuando decía que María Luisa Solá hacía que sus actuaciones fueran mucho mejores, ¿no? Y decía Carlos Gardel: no basta con tener la voz más melodiosa para entonar un tango, hay que sentirlo además, hay que vivir su espíritu, y eso es un poco, que creo, la esencia. Tú vienes del mundo de la danza, pero después te encardinas también en el teatro de calle y en la danza aérea. ¿Todo ese equilibrio tú crees que ha influido o que está presente en tu tipo de doblaje? Porque es un tipo de voz que a mí personalmente me transmite siempre un perfil muy armonioso, y sobre todo siempre percibo detrás como un tono muy positivista, como muy, no sé cómo decirlo, pero transmite alegría, transmite emoción de vivir, no tiene frialdad, ¿no? Y lo noto en cualquiera de los textos, y he escuchado muchas de las cosas que haces bastante diferentes, tanto en el tema comercial como en el tema de los audiolibros. Y lo que me gustaría es un poco que nos explicaras cómo toda tu trayectoria, si tú crees que está presente a la hora de doblar. Bueno, pues a ver, para empezar, esto que dices de esa positividad de la que hablas es porque, bueno, yo me lo paso muy bien. O sea, esto creo que es importantísimo. Y en los audiolibros en particular yo lo disfruto muchísimo. Cuando empecé a hacer audiolibros pensé, yo no sé muy bien cómo se hace esto, con lo cual solo puedo hacerlo a mi manera. Y a mi manera es pues como le he contado a mi hijo 1000 cuentos, como he contado a personas mayores. En una ocasión que estuve de voluntaria les contaba historias, les leía narraciones y todo eso. Entonces, para mí, el hecho de
contar, narrar y tal es algo que me gusta y que me lo adapté mucho a mi forma de ser y de hacer. Y pensé, bueno, si no gusta ya me lo dirán, ¿no? Pero me gusta explicar y narrar algo, o sea, como me pongo ahí en situación, ¿no? Es decir, ahora tengo una cabina un poquito más grande, pero antes era más chiquitina y a veces me decían, no te agobias aquí dentro. Digo, pero es que no veo ni las paredes, o sea, me meto en la historia y me lo paso bomba, ¿no? Y bueno, en cuanto al recorrido del que hablabas, yo creo que la vida todo suma. Yo tengo 50 años ahora mismo y sí que he pasado por distintas disciplinas artísticas, ¿no? Y creo que sí que todo suma. O sea, yo a los 4 añitos a mí me ponían en los cascos y escuchaba audiocuentos. Entonces, eso ya, yo me acuerdo de estar ahí en casa con los cascos y cerrar los ojos y yo veía las frases cómo entraban y las voces y las ubicaba en el espacio. No me imaginaba como si fuera una pantalla y como que una entraba por debajo, la otra venía desde arriba, la otra hacía como un... ¿Sabes? Es como las ponía así como en el espacio inconscientemente, yo lo recuerdo esto. Claro, después llegó la danza, yo ya estaba en la danza, ¿no? Y ahí fue como una mezcla ya del espacio y el tiempo, ¿no? O sea, pues eso, ocupar un espacio. Hay una cuestión de ritmo, hay una cuestión de conexión con la música, ¿no? La musicalidad, y yo creo que todo eso me fue calando de tal manera que, bueno, a día de hoy me pongo a narrar y a veces pienso, hostia, también hay un tipo de danza ahí, ¿no? Hay un movimiento también, hay un arranque, un no sé qué, y bueno, pues eso. En cuanto a teatro de calle, era una cosa no de texto, era en plan, pues como no performance, pero casi. Lo que sí que me puse a hacer fue interpretación a través de la cámara, entonces cursos de interpretación por cámara. Y bueno, y luego la gran escuela para mí fue hacer sala, o sea, en el doblaje, claro, para entrar pues tienes que tener muchas ganas, ¿no? Hacer los cursos, evidentemente, y tener muchas ganas de invertir tiempo y energía en irte a una sala y estarte sentadita ahí y escuchar, como en la universidad los oyentes, ¿no? Pues lo mismo. Entonces yo iba viendo gente pasar y diferentes tipos de personas, timbres de voz, formas de, pues, tonos, ¿no? Los tonos. Y bueno, escuchar y escuchar y escuchar. Y bueno, y trabajé con el doblaje. Lo que pasa es que también, como después me he ido de Barcelona y durante la pandemia también creció mucho los que teníamos estudio en casa, aunque fuera rudimentario en ese momento, pero ahí llevó mucho trabajo también. Yo después me fui de Barcelona, con lo cual el doblaje en sala quedó, bueno, a cuentagotas, ¿no? Ya. Y ahora en casa tengo aquí el estudio y me dedico básicamente a los audiolibros y a, pues lo que decías tú, cuñas de radio, voces en off, todo lo que va saliendo. La cuña de radio que está y a veces dice, publicidad. Yo tenía agencia de publicidad y trabajé en la época mítica grabando en Alibé y en otros sitios con gente como Constantino, Ramón Langa, Abilio, Cantoya, con todos los grandes, ¿no? Y a mí me parecía mágico y fascinante cómo alguien era capaz de ofrecerte, pues el mismo Constantino, ofrecerte 3 versiones diferentes de la misma cuña en el mismo instante, con matices y entonaciones absolutamente diferentes para elegir. Y eso no es nada fácil, son años de experiencia y yo creo que es un tema que, claro, todo lo que está relacionado con la publicidad aparentemente, pues lo consideramos como una cosa no artística, pero yo sí que creo que hay detrás en concreto en este caso, de los locutores de cuñas, hay un arte y una capacidad de hacer, porque tú tienes que adaptarte. Yo he escuchado tus cosas y eres capaz también de cambiar voces y tal, pero transmitir y trasladar esa energía positiva en cada producto, entre un producto social o un producto comercial, eso no es nada fácil. No. A ver, no es fácil, bueno, es práctica, ¿no? Pero sí que es verdad que se pueden hacer muchos tonos. Esto con el tiempo lo vas integrando, ¿no? Cómo puedes decir las cosas de tantas formas distintas, ¿no? Y con tipos de voz distintas, más de pecho, más de cuello, más de cabeza, y, o sea, jugar con eso. Y es que si no sería muy aburrido, no sé, para mí, ¿no? Entonces pienso que son como pequeñas historias y
sonreírlas. O sea, exacto, sí. La voz sonreída con una... Mira, ahora estoy hablando con una sonrisa en la boca y es que es tan distinto ya, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cositas las vas aprendiendo y jugando. No, y el impulso se nota, porque cuando estás en la cabina grabando, es decir, la voz, cuando uno está locutando, está interpretando, no hay más que ver cómo mueve las manos, cómo gesticula o cómo acompaña, aunque luego eso no se vea, está dentro de la esencia de la voz de doblaje. Ese impulso. Además, sí, claro, tiene razón, porque además como trabajamos o sentados o de pie, pues claro, hay que hacerlo. O sea, no sé, es como el doblaje. Yo cuando estaba estudiando me acuerdo una vez que Jordi Brown nos contaba de una escena que saltaba de un ático al otro, ¿no? Claro, una persona que salta, o sea, la voz, y claro, no te vas a tirar al suelo, no vas a hacerlo físicamente, no puedes. Entonces, claro, el impulso del cuerpo tiene que salir por algún lado. Claro. Y además que ayuda, ¿no? Porque realmente hay que hacer un esfuerzo para que se te entienda. Sí, o sea, hay que hacer un esfuerzo, hay que mover la boca, a veces cuando la gente dice esto de no te entiendo, vocaliza, pues es un concepto erróneo. Lo que hay que hacer son las consonantes, ¿no? Las vocales con abrir y cerrar la boca ya está, pero todo el aparato de la boca, de labios, dientes, todo eso hay que... tal. Entonces es un esfuerzo y a veces pues yo a veces me doy cuenta que estoy grabando y tengo una mano que va haciendo cosas, claro. que me va empujando, ¿no? Y es un ejercicio actoral, lo que estás diciendo es un ejercicio actoral, porque al fin y al cabo con la mímica, con el cuerpo, estás acompañando la acción que tratas de transmitir con la voz. Sí. Y eso me lleva a que, para mí, los actores de doblaje, hablo de la voz, me parecen mucho mejores que muchos de los actores ahora mismo, en cuanto a que se ha implantado esa tendencia de susurrar de una manera como que pretende ser muy realista y muy veraz, pero que impide absolutamente entender nada de lo que se está diciendo. Cuando hablas del sonido directo, ¿no? Hablo del sonido, bueno, o no necesariamente, pero sí, me refiero a los actores que hablan con su propia voz en una película y que ahora mismo está de moda hablar en un tono como que... no se entienden. Sí, tienes razón. Es muy realista, parece como muy realista, muy de calle, pero no sirve de nada si tú no trasladas bien el texto. Sí, es verdad. Mira, mis padres ponen las pelis a día de hoy con subtítulos. Porque a veces dices, hostia, es que no lo he entendido, ¿no? Es que no sé qué ha dicho. Y claro, una cosa es la naturalidad y la otra es, bueno, que hay alguien que está mirando. Se tendrá que enterar de lo que dices, ¿no? Sí que es verdad. Claro, y sobre todo si tienes un diálogo más o menos interesante, pues lo que es un crimen es destrozarlo, ¿no? Con una impostura de voz. Bueno, pues vamos a ir a lo de los audiolibros, que como dices es algo en lo que estás últimamente centrada. Entiendo que hay diferentes géneros, por lo que veo has trabajado, pues bueno, por ejemplo, el trabajo que tiene que ver con Federico está más centrado en la novela policíaca, en la novela negra, porque es un poco, aunque hace otras cosas, pero es un poco la mayor parte de su obra está centrada en ese género. Pero tú has hecho cosas románticas, has hecho cosas de diferente tipo. ¿Eso también te condiciona a la hora de modificar la voz? A la hora de, perdona que lo he perdido. A la hora de elaborar la voz, a la hora de hacer el discurso vocal. Sí, bueno, a ver, el instrumento es el mismo. Entonces, claro, es diferente. O sea, por ejemplo, yo trabajo mucho, bueno, como lo de Federico, ¿no? Que me encantó, ya lo sabe, ya se lo dije, me encanta su obra. Y además, pues lo que dices de la novela romántico-erótica, esta que se ha puesto tan de moda, ¿no? Sí. Claro, los personajes en sí de este tipo de novelas es una chica que tiene una voz más arriba, o al menos es como yo lo interpreto, por lo que dicen, por lo que expresan, por cómo ves que están ¿no? En su punto de vida que están. Entonces, claro, es otra cosa más... Igual más arriba, más vivaracha, no sé qué. Bueno, lo que me pasa con las novelas románticas es que el esfuerzo está en que salen 300 personas. O sea, es una cosa que ni bien ni mal, pero que a mí personalmente pues me exijo. Hostia, ¿y ahora quién es? Vale. Voz. Ahora aparecen 3 más, madre mía. Vale, intentar diferenciarlos. Mínimamente que los diferencie yo. Porque pienso yo que si yo cuando les estoy poniendo voz, para mí tienen carices distintos, pues al que está al oyente
algo le llegará distinto, ¿no? Pero bueno, claro, una novela como las de Federico, claro, no vas a ponerte a jugar mucho. En plan, y entonces, no, claro, es una cosa un poquito más oscura y tal, ¿no? Entonces bajas la voz y a mí me encanta eso porque puedo usar todos esos graves que de repente descubrí que tenía. Sí, porque este tipo de novelas que tú dices que están ahora tan de moda están en un nivel de saturación alto. Quiero decir que la misma temática, como tampoco da para mucho, pues siempre está en el mismo nivel, ¿no? Y es difícil bajar o deslizarse a un espacio más intimista contra todo lo que pueda parecer y ejercer un tratamiento de la voz mucho más cercano, más creativo, si tú quieres, ¿no? Pero bueno, no deja de formar parte del trabajo y es una... Exacto, o sea, todo es trabajo. Y además también, lo que me ha gustado mucho también hacer a veces son biografías, ¿ves? Eso también lo he disfrutado mucho y ahora hace tiempo que no llegan. Ahí, por ejemplo, en las biografías sí que puedes tener una voz más narrativa, más plana, o sea, estás explicando algo, pero es tercera persona, entonces tiene otra cosa, esto sí que sería más plano. Y bueno, no sé, recuerdo que grabé la primera vez que me pasó de ponerme de llorar y no poder continuar con una que hice de Stefan Zweig, creo que era la biografía de María Estuardo. Ajá. Y el buen hombre en las 3 últimas páginas paró el tiempo, hizo el final, ¿no? Cuando la matan, a tiempo real casi. Y era como, por Dios, hijo mío, acelera ya, que se muera ya, por favor. Porque era tremendo el sufrimiento de esa mujer de las últimas horas. Y todo narrado, que no se perdía ni un detalle, y uno de la garganta. Tercera persona no te puedes poner a llorar, porque claro, no cuela. Claro. Y esto fue otro punto así... Bueno, curioso, ¿no? ¿Tienes también una perspectiva como lectora o eso es difícil cuando tienes bastante trabajo? El acercarte no solamente a las obras que tienes que locutar o que interpretar como intérprete, sino también como lectora. ¿O eso es algo que surge de manera espontánea? Es decir, hay obras que te cautivan más allá de lo que es tu trabajo y hay otras pues que son más un trabajo y ya está. Sí, más allá de si un tipo de novela me gusta más que otra, sí que la verdad es que en todas yo voy descubriendo lo que pasa. Sí, yo me imagino que me lo estoy leyendo para mí, que me lo estoy contando, lo estoy contando a alguien, pero yo lo voy descubriendo. A veces me han preguntado, oye, ¿tú lees antes el libro? Digo, no, pongo el ejemplo antes de mi hijo. Cuando era pequeño yo cogía un cuento y se lo leía, lo iba descubriendo, ¿no? Y por el camino, pues si aparece alguien, te sorprendes o no reaccionas. Pero sí lo leo como si estuviera en el sofá leyendo un libro, ¿no? Lo vas descubriendo. Con el trabajo que haces en tu estudio en casa, ¿también haces edición de las cosas que locutas, quiero decir, con temas de música y tal, o solamente haces el tema de la voz? No. Eso se encarga del estudio grande. Es decir, yo trabajo con los audiolibros, a mí me llegan a través de un par de estudios con los que trabajo, que están en Barcelona, que los tienen cabinas de grabación. Lo que pasa que los locutores que también tenemos en casa, ya no vamos ahí a grabar. Mandas la pista de voz y ya está. Sí, y entonces yo lo que hice, en un momento dado, cambié toda la parte técnica de mi estudio, hice una inversión y tengo lo mismo que tienen en los estudios. Tengo el mismo micro, el programa de sonido, que claro, entonces es muy fácil en el programa de grabación. Pues es muy fácil mandar la pista, el proyecto, ¿no? Y entonces ellos lo editan. Y de 1 hora, a mí me consta que, al menos en un estudio, que de 1 hora narrada mía, el técnico se pasa 3, quitando respiraciones, música y estos efectos, pues yo diría que la mayoría no llevan de los estudios con los que yo estoy, no hacen esto. Hombre, si es un cuento para niños igual, pero si no, no. Y luego cuando ellos lo han editado y todo eso, que le han quitado y han mirado los fallos, que le llamamos los retakes, entonces te llega la pista de retakes. Entonces ahí es muy divertido. Eso es muy divertido. Por eso los fallos, ¿no? Y entonces ahí dices, madre mía. O sea, una cosa es
una palabra que, o sea, cuando no se entiende bien algo, decimos que está rozado. Entonces, cosas rozadas hay un montón, que no te das cuenta y te asalta una letra o hay algo que no acaba de ser del todo, que no se entiende bien, ¿no? Entonces, hay que repetirlo, pero hay otros fallos que son, yo me río, porque digo, cosas de, por ejemplo, que ponen mientras, y yo digo, entonces, cambiar la palabra. Y bueno, eso sí, pasa. Lo acabas haciendo tuyo, inevitablemente, ¿no? Sí, bueno. La verdad es que el tema digital ha facilitado mucho las cosas. Recuerdo la época en la que se grababa en analógico con las cintas de carrete que había que cortar y pegar. Y claro, eso sería imposible hacerlo ahora desde tu casa, pero con los nuevos avances. Está aquí levantando la mano, perdona, Federico, que creo que quiere preguntar algo. Le doy voz. Federico. Bueno, yo estaba escuchando con muchísimo interés. Y te quería decir que a mí lo que más me llama la atención son muchas páginas, una media de 500 páginas, los libros más o menos, 400 y pico, 500 y pico. Estar hablando constantemente con la cantidad de personajes que salen, es lo que estaba respondiendo ahora mismo, que tienes que variar un poquito la voz o no, eso ya es una decisión tuya para que el que escucha sepa quién está hablando, ¿no? Y que cuando salen esos personajes hay muchísimas hojas y muchísimas escenas. Cuando salen las escenas con unos personajes en concreto, tú ya vas con la cabeza a pensar cómo entonaba a este niño o al marido de esta mujer o al comisario y tal. ¿Ya lo tienes grabado en la cabeza? ¿O no te da un poco de miedo decir que he puesto una voz que no es la misma que le puse hace hora y media? No sé cómo haces eso. Sí, no, yo tampoco, pero lo hago. Tampoco. Es decir, es buena pregunta. Es como muy curioso esto. Yo creo que es cuestión de práctica. Ya llevo unos cuantos audiolibros, entonces igual ya no me acuerdo del principio cómo lo hacía, pero a día de hoy aparece alguien, le pilo el rollo y cuando vuelve a aparecer, pues ya me va como bastante automático. Y sí. Sí, alguna vez también han llegado esos retics famosos que digo, algún técnico que me ha dicho, aquí hablaba tal, le has puesto la voz del otro, eso me ha pasado, pero con la cantidad de personajes que hay, la verdad es que es nada casi, es muy los fallos en complicado. este sentido. Sí, pero es que mientras te los encuentras, siempre hay algo que te ayuda. A veces es el nombre. Hay nombres que te llevan a un carácter y pocas veces me he equivocado. Sí, puede ser. Un rato, sí, puede ser. Dos páginas más tarde te das cuenta que por ejemplo, alguien le pone un adjetivo a esa persona y dices, hostia, pues sí. O sea, claro, yo no recibo una lista de personajes y su forma de ser, claro, en plan estereotipado, en plan el chulo, el sobrado, el que está, no tengo eso. Entonces les voy metiendo la voz a medida que me los voy encontrando. Y ya te digo, después muchas veces se me confirma de alguna manera u otra, digo, pues mira, iba bien. Pero luego habrá muchos otros personajes, digo yo, que serán más o menos las voces parecidas. Cuando aparece gente que no va a tener mucha importancia en la novela, tampoco le das mucho... Digo yo, claro, que lo narrarás un poco normal. Claro, entonces sí, es verdad. O sea, no puedo tener un chip de tantas personas, pero sí que es verdad que a veces es cuando ves bien que ese personaje es puntual. Entonces es la frase que dice. O sea, la frase que dice... Si dice una cosa amable, el tío es amable y ya está. Si dice intento simplificarlo un poco, porque bueno, a veces me pasa que no sé quién habla, o sea que de repente, o porque me despisto un momento y empieza a hablar alguien, digo, mierda, ¿y ahora este quién es? Y tengo que mirar para arriba, para abajo. Pero eso bueno, a veces como ya pasa estamos también acostumbrados. Cuando escribes. A ver, también te pasa. Sí, cuando escribes pasa también. Cuando vas repasando y dices, aquí me he perdido y no sé quién estaba hablando. O sea, imagínate si lo estás leyendo y no lo has escrito, lo entiendo perfectamente. Sí. En cualquier caso, estamos hablando de que no se trata tampoco de impostar voces con los personajes, sino de sobreactuar, no. Claro, dentro de su propio registro, es decir, hacer matices más bien de entonación o... No sé, creo que va por ahí, ¿no? Porque claro, es difícil, y además es que no funcionaría. Es decir, cuando tienes que hacer 3 personajes, vale, pero cuando hay 15 o 20... O sea...
15, 20 o 50 que puede haber tranquilamente en los que van saliendo. Eva, yo te quería hacer una pregunta, y ya le dejo aquí a José que siga con la entrevista, que el que sabe hacer estas cosas es él. Yo sabes que yo me dedico a lo que me dedico. A ver, yo después de los audiolibros me he dado cuenta que mi forma de escribir no es fácil para narrar un audiolibro, porque sobre todo en las pausas entre párrafos, ¿no? Hay una escena, después de esa escena dejo 2 espacios y empieza otra escena diferente, con distintos personajes. El que lo va leyendo pues sabe que ahí pasa algo, ¿no?, por el espacio, pero cuando lo narras, ¿cómo decís? Locutas, no lo había oído. Sí, lo narras, sí. Locutar es otra cosa. Me ha dejado a mí un poco en shock. Bueno, locutar es hacer una locución. Sí, pero, sí, pero no, seguro que sí, pero que no. no lo había oído. Pues cuando narras, que me sale mejor. Sí, es que esto es una narración. Cuando narras y saltas de una escena a otra con este espacio, 2 espacios en blanco que hay en el papel, veo complicadísimo que sigas haciéndolo y que yo escuchando me entere de lo que está pasando. No sé si me explico. Sí, que te explicas, sí. Sí, eso se lo tendríamos que preguntar a algún cliente de audiolibros. Por mi parte, cuando veo un salto de párrafo así que cambia el rollo, lo que hago es como si empezara de nuevo, ¿sabes? Entendido. ¿No? Porque como vas hablando, y no sé qué, ¿no? Hay un plus igual de intensidad en la primera frase para que se... Pero bueno, yo creo que los oyentes, este tipo de cosas no sé, yo creo que esto deben estar acostumbrados. Bueno, a mí, por ejemplo, me pasa que ahora estoy leyendo un libro, estoy grabando uno, que le estoy metiendo cosillas que si el técnico opina que no vale, pues lo va a quitar, no pasa nada. Pero claro, el personaje... los personajes en alguna ocasión piensan, o sea, su pensamiento está reflejado en una frase en cursiva. Claro, cosa, y yo que estoy viéndolo, veo que esto en cursiva es un pensamiento, pero el que lo escucha no. Y si el que lo escucha puede pensar, ¿por qué no le contestan a esta frase? Y entonces, claro, digo, es que lo está pensando. El de delante no lo oye. Entonces yo estoy añadiendo, pensó ella. ¿Sabes? Eso está muy bien, eso yo lo hago bastante y suele ser, bueno, ya, pues los 2, ¿cómo se llama? Las 2 comillas, solo pone el pensamiento entre comillas. Y cuando te escuchaba, digo, a ver cómo lo hace, que es un pensamiento, efectivamente, y claro. Se ve que es un pensamiento, que no es parte de la... Pero eso nos lleva a que efectivamente el tema de los audiolibros, que es algo que también, aunque siempre haya habido, ¿no?, pero bueno, de un modo o de otro, pero es algo emergente, va generando también sus propios códigos y sus propios lenguajes, como cuando tú adaptas una novela al cine o al cómic o a cualquier otro medio, lo que haces es utilizar los recursos y el lenguaje y la semiótica propia del medio para adaptarlo. Y entonces eso que acaba de contar ella es muy interesante, porque es como en el día a día, en el hacer, en el avanzar en el género, vamos a llamarlo así, van surgiendo... que se instalarán además al final, ¿no? Van surgiendo elementos que forman parte de la propia semiótica, ¿no? Eso que dice pues piensa, pues está muy bien, porque es una forma de adaptarlo, ¿no? Es que no escribimos para que jamás pensé que se fuera a hacer un audiolibro con mi libro. Claro, entonces, no escribir de la forma para que sea más fácil al narrador, simplemente escribe. Y claro, luego se encuentran con unas marrones en medio del trabajo. Es como los libretos de las obras de teatro. Los libretos de las obras de teatro, que puede resultar raro si tú quieres leerlo de seguido como una novela, pero te ponen el personaje y lo que dice o lo que hace el personaje, que son las indicaciones para el actor o para el director. Si no, si fuera de corrido los textos, no sabrías dónde estás. Pues son recursos que genera el propio medio para hacerse entender, ¿no?, cuando tú adaptas. Oye, va, ¿cómo ves? Dime. No, dime. No, sigue, perdona. No, solamente, Federico, iba a decir que esto que comentas tú, que la mayoría de las obras se han cogido y se han llevado a audiolibro, pero que ya hay obras que están hechas directamente para audiolibro. Ahí claro. te lo dejo caer. Sí. No, claro. Como la radionovela de toda la vida, por ejemplo, ¿no? Sí. O bueno, o lo que sea. Sí, pues eso, que es otra... Eso es como otro punto desde donde escribir, quizás, no sé si muy atractivo para un escritor que quiere escribir. Pero... Sí, lo puede ser, para que yo soy un poco más lioso. Yo no sé por qué me gusta ir para adelante y para atrás y mezclar historias y tramas.
Quizá porque no sé escribir de otra forma, se van ocurriendo las cosas y las voy poniendo, ¿no? Y por eso vas para adelante y para atrás, pero tampoco es que lo tenga muy pensado. Oye, ¿cómo ves el mundo del audiolibro? ¿Cómo ves el futuro del audiolibro a medio, largo plazo? ¿Cómo ves? ¿Crees que han venido para quedarse o es una moda pasajera o qué? No, yo creo que no, porque sabes cómo estamos, es una época un poquito perezosa esto de estar escuchando y hacer otra cosa a la vez, pues debe ser práctico, ¿no? Que mucho que la tecnología y todas estas cosas, yo pienso que sí que ha venido para quedarse. Lo que pasa es que en una de estas igual la IA nos quita trabajo. Esto también es verdad. Bueno. Que no sé, esto no sé cómo irá, lo de la inteligencia artificial. Yo sé que hay gente que no le gusta escuchar una voz así, pero igual a mucha otra gente sí. No lo sé. Bueno, saber utilizarla, tiene cosas buenas para utilizar, pero el problema es que en nuestro trabajo, en el mío, tú le das 4 datos al ChatGPT y te escribe una novela en 10 segundos. Bueno. Sí. Tú coges a ChatGPT y le dices, oye, una novela de inspectores, que ella sea así, que él sea así. Yo tengo... depende, si estamos hablando del género... Espera un poquito, ínfimo, de expresarme. Tú a ChatGPT le dices 4 cosas. ¿Qué quieres que suceda? Un asesinato con cuchillo, no sé qué, suceda en Barcelona, Madrid, y te lo empieza a escribir dentro de 20 o 30 segundos y va a estar escribiéndole, oye, tiene que ocupar, más bien hay que decirle palabras más que páginas, y te lo escribe. Otra cosa lo lees y efectivamente hay cosas que no tienen sentido, la forma de hablar tampoco, de escribirse, pero lo que es escribirlo, te lo escribe. Y bueno, yo entiendo que al final tendrá que haber una legislación, sobre todo para ella, no puede haber una voz de inteligencia artificial que la sustituya, porque no lo sé, yo creo que el tema humano todavía está muy por encima. Ojalá sea así para siempre, ¿no? Vamos, no quiero abrir aquí un debate sobre el tema de la inteligencia artificial, de la que sabes que soy enconado enemigo, pero vamos, en fin, creo que no, pero no vamos a discutir eso. Solo una pregunta más, además del tema de audiolibros, ¿has hecho también temas de poesía o de lírica? ¿De poesía? ¿Qué has dicho, perdona? Sí, has hecho, no sé, audiolibros, pero que es todo narración, ¿no? Todo lo que has hecho. Sí, es narración todo lo que he hecho en audiolibros, sí. Lo que pasa es que a veces, cuando encuentro cosas que me gustan, porque yo solo tengo Instagram, o sea, no tengo Facebook, cosas, pero Instagram sí, porque por trabajo me ha llegado trabajo, si no, no lo tendría, pero como es así, entonces yo muestro pues fragmentos de lo que hago y cosas para publicitarme, ¿no? De alguna forma, pero no siempre es de lo que hago, entonces sí pido un texto que me gusta también, porque bueno, pues hay textos de poesía o textos varios que de forma aislada pues me gustan y ya está, y digo, pues es mi espacio y lo hago, sí, y lo pongo ahí. Es que te he escuchado unas cosas de Cernuda que están francamente bien, ¿no? Sí. Y me ha llamado mucho la atención porque ese tema sí lo he trabajado con otra gente y tampoco es nada fácil, pero me ha gustado mucho lo que he oído de Cernuda. Qué bien. Bueno, es que nunca sabes dónde te llevan las cosas, ¿sabes? Entonces, yo pienso que hacer las cosas porque te apetece, siempre te va, porque te salen del corazón, siempre es nutritivo para el futuro, así por el presente, y luego ya se verá. Pero bueno, a mí una vez, y este año otra vez, voy a presentar un Jocs Florals ahí en Barcelona, y que son de los chiquillos, las poesías de los chiquillos, pero las voy a leer, digo, mira, poesía, ¿no? Y claro. Porque pienso que todo lo que haces, en el fondo, es un altavoz, ¿no? O sea, ¿cómo te diría? Es un mensaje que lanzas de alguna manera. Llámalo universo o lo que sea, pero a mí me gusta hacer esto, pues lo voy a hacer. Que me gusta, como tengo una escena de una película, hostia, qué guay, pues lo voy a hacer, porque oye, también he estudiado de actriz. Pues yo también lo hago, sin más, sin darle más importancia ni tal, ¿no? Como juego, porque pienso que es importante pasárselo bien. Y además, como estoy sola ahí dentro, pues a veces tengo que... Mira. Sé que empezaste en Formentera, en Radio Formentera, con el tema de las cuñas y tal, pero no sé si has hecho también radio en el estricto sentido de la palabra. ¿Sí he hecho, perdona? Radio. No. En Formentera lo que hice fueron cuñas y luego otro verano hice una sustitución y estaba haciendo
hacía las escaletas, hacía la programación diaria. Me tenían ahí llamando a gente para hacer entrevistas y llenar el programa diario. O sea, fue una locura. Y después también, tenía que hacer esto, la escaleta diaria, y al mismo tiempo leía las noticias de primera hora con el conductor del programa. También hacía una sección de primeras de las páginas de los periódicos, ¿no? ¿Cómo explicarlo? Después había una persona que venía cada día, pero ya se lo tenía aprendido, entonces yo solo le hacía como de ajá, y él iba hablando, no era una entrevista. Pero hacía 3 o 4 cosillas por ahí, y esto es lo máximo que he hecho de radio, Muy bien. Cuñas. Pues ha sido un placer escucharte. Podéis seguir y conocer más de las cosas que hace Eva en su Instagram, Eva Coy, actriz y locutora. También en la web, ¿no? La web es exactamente igual, ¿no? Eva Coy. La web. Sí. ¿O he encontrado una web tuya? ¿Es posible? Ostras. Sí, me aparecía... Bueno, aparecía en uno de los en uno de los portales de voces de doblaje. ¿Ah, sí? Sí. Vaya, por Dios, qué vergüenza. Porque No está activa. yo creo que esto lo de haber hecho, lo hice hace unos 7 o 8 años, me suena la última vez que me metí a jugar con estas cosas. Vale. Entonces no sé qué hay ahí dentro, no me acuerdo. Bueno, pero en Instagram sí se te puede encontrar, se puede escuchar cosas de tu trabajo. Sí. Y luego en los audiolibros, en concreto los que tenemos más cerca del amigo Federico, del que vamos a poner ahora un pequeño corte ya para despedirnos y agradecerte que hayas estado ahí al otro lado del teléfono hablando con nosotros. Pues muchas gracias a vosotros, ha sido un placer de verdad estar aquí en este ratito vosotros. Eva, muchas gracias. Y para mí, conocer o escuchar a la voz que te conocí por la voz de los audiolibros y poder hablar contigo y conocerte, para mí es un paso magnífico. Un regalazo mutuo, Federico. Bueno. Tú sigues escribiendo. Sigo ahí. Ya hablaremos. Gracias, Eva. Vale, gracias, Hasta José. luego. Buenas Muchas tardes, gracias, Eva. adiós. Hasta luego. Chao. Diego Olivares continuaba instalado en Santander, desoyendo las indicaciones de su compañera, que coincidían con las de su fuero interno. Ambos creían que si era capaz de encontrar el valor mínimo necesario para enfrentar sus miedos y regresar a su casa de Ruilova, posiblemente podría poner fin a la angustia que le atenaza desde la muerte de su hijo Toñín, incrementada hasta límites crueles con el desenlace del caso de El Vengador. Había bajado a desayunar a la única cafetería que le permitía hacerlo con la intimidad y el silencio deseado. No sabía el motivo, pero en aquel lugar nadie le hacía preguntas relacionadas con su trabajo. ¿Lo de siempre, inspector? Sí, Amparo, gracias. Lo de siempre quería decir lo de cada día libre que bajaba a desayunar, que no era muy a menudo, pero la buena mujer no olvidaba su café en taza grande, rebanadas de pan tostado, unas con aceite y sal, otras con tomate, más un zumo de naranja. Según el día y el ánimo podía añadir algo más. ¿Regresar a Ruilova? La misma pregunta se repetía incesante en los últimos meses. Antes de dar el paso, debería enfrentarse a aquello que alimentaba sus horas de insomnio. Ahora en Pizzería Larcheto te lo ponemos más fácil. En Pizzería Larcheto nos adaptamos a ti porque además de nuestro horario de siempre, recuerda nuestro horario especial de reparto en Cabezón de la Sal y ayuntamientos limítrofes de 19 a 24 horas. Teléfono de pedidos 942 70 14 14. ¡Te esperamos! Electromecánica La Llave del Grupo Tecnocar. Por eso actualizamos y optimizamos el software de todo tipo de vehículos, turismo, industrial y agrícola, bajo la garantía de un grupo nacional. Además de mecánica en general, como cambios de aceite, puestas a punto, distribuciones, mecánica rápida, electricidad y neumáticos. En Electromecánica La Llave somos distribuidores de enganches La Fuente y baterías Barta. Electromecánica La Llave, urbanización El Parque de Cabezón de la Sal. Teléfono 942 10 84 36. Hola, soy Jesús Cañas. Acabo de regresar de una de mis fascinantes aventuras donde hice frente a situaciones extremas. Amigos, el auténtico reto es enfrentarse al jardín en otoño.